Hola, buenas tardes. Primero que todo, quiero hacer mi declaración que no tengo conflictos de interés con respecto al desarrollo de este curso de la norma técnica 147. Mi nombre es Maidele Balbuena Romero, químico farmacéutico. En este primer módulo vamos a entender por qué la existencia de la norma técnica 147. ¿Por qué se creó? ¿Para qué se creó? ¿Ya? Y para esto, lo primero que vemos es la intervención del Instituto Nacional de Salud Pública. Y ustedes se van a preguntar por qué el Instituto Nacional de Salud Pública. Bueno, la autoridad regulatoria en Chile para asegurar la calidad de los medicamentos es el ISP, que es el Instituto de Salud Pública, que es quien controla la cadena que va desde la producción del medicamento hasta la dispensación, su distribución y la dispensación, que es el punto final de el consumo tanto del medicamento o como el uso de un dispositivo médico. Un dispositivo médico, entiéndase, como aquellos insumos o aquellos productos que se utilizan tanto para pasar los medicamentos que podemos encontrar, las bajadas de suero, las jeringas, todos aquellos implementos que utilizamos para poder dar una atención en salud. Ya el mismo algodón, la misma gasa, todos hemos manipulado y manejado insumos médicos, y los insumos médicos de luego tienen un tipo de clasificación especial, que hay algunos insumos médicos que también son más sensibles porque en ellos contienen medicamentos, fármacos, ¿ya? Pero ¿qué entendemos o qué es la producción? Y cuando se elabora un medicamento que se desarrolla desde luego en un laboratorio farmacéutico o la elaboración de un insumo médico, ellos tienen unas normativas específicas a cumplir que se abarcan dentro de algo que hablamos de las BPM, que son las buenas prácticas de manufactura. No es en lo que nosotros vamos a profundizar, porque nosotros estamos hablando o nos vamos a enfocar en los últimos dos eslabones de esta cadena. Pero partimos que los laboratorios para la producción tanto de medicamentos como insumos médicos, ellos deben cumplir estándares de alta calidad y cumplir con muchas leyes y muchas normativas y procedimientos para que ellos sean de calidad. Aquí está, estamos en el laboratorio. ¿Y qué se entiende por buenas prácticas de manufactura? Es aquel conjunto de normas mínimas establecidas para los procesos de producción y control de los medicamentos con el fin de garantizar la calidad uniforme y satisfactoria de estos productos, dentro de los límites internacionalmente aceptados y vigentes para cada uno de ellos. ¿Por qué la existencia de las buenas prácticas de manufactura? Cuando ustedes van a comprar un paracetamol, tiene que hacer el mismo efecto en toda la población. No podemos producir un paracetamol con unas características el día de hoy y mañana llegó otro equipo porque hubo cambio de turno a hacer la producción del paracetamol y este cambia sus características, ¿no? Esto se replica día a día de forma exacta porque ellos tienen que cumplir con unos procedimientos y unos estándares de calidad que hacen que este medicamento, a través de la vida, de los años, de la historia, siga cumpliendo con las mismas características y seguridad para los pacientes en su proceso de dispensación. Tenemos la distribución y cuando llega a nuestro cliente final. ¿Qué habla la norma técnica 147? Bueno, esta norma que nos habla de las buenas prácticas de almacenamiento y las buenas prácticas de distribución para droguerías y depósitos de productos farmacéuticos de uso humano relacionados con el decreto número 466 de 1984. ¿De qué nos habla este decreto? Ay, perdón que me adelanté. La norma el decreto 466 nos habla o nos indica
toda la normativa para que las droguerías, almacenes farmacéuticos puedan funcionar. ¿Cuáles son los estándares de calidad que ellos deben de cumplir para su existencia? ¿Ya? Y esos establecimientos que existen porque cumplen con el decreto 466 tienen que cumplir con la norma técnica 147 porque fue creada para regularlos a ellos. ¿Ya? Mediante el cual se aprobó el reglamento de farmacias y droguerías en el 84, almacenes farmacéuticos, botiquines y depósitos autorizados. Esta norma está elaborada en base a las recomendaciones de la Organización Mundial para la Salud y una serie de guías e informes técnicos que se ha comprobado que bajo el cumplimiento de esta normativa garantizamos la calidad óptima de estos productos, que no se ven alterados a través de los días, de los años y siguen cumpliendo con las características. Esta guía o esta norma técnica se abastece, o sea, la complementa o de ella se alimentó de esas guías complementarias, que es la guía de estabilidad de productos farmacéuticos, las buenas prácticas de manufactura, que son aquellas para la fabricación y la elaboración de los medicamentos e insumos médicos. Y ustedes van a encontrar o van a ver en algunas cajas de los medicamentos que encuentran este GMP, ¿ya? Que quiere decir, o un BPA, un BPM, que quiere decir que ese producto es de alta calidad y que cumple con las buenas prácticas de manufactura. La norma técnica de cadena de frío y las farmacopeas, que las farmacopeas son como las Biblias de los medicamentos, ¿cierto? Allí está la información de cada uno de los medicamentos, cómo los podemos elaborar, cuáles son sus características, cuáles son los factores que lo alteran, cuáles son sus índices de producción y de concentración que no le van a hacer daño a la población, que no son tóxicas, y cuál es la concentración de ese medicamento mínimo para que tenga un efecto farmacológico. ¿Ya? Entonces, en esa farmacopea, como les indico, usted busca paracetamol y le cuenta toda la historia del paracetamol, dónde fue creado, cuáles son sus características, cómo hago para identificar que ese producto, porque lo tenemos en polvo, efectivamente sea paracetamol, cómo hacer para que no se contamine microbiológicamente. Entonces, es la Biblia, ¿sí? Es la Biblia en los laboratorios y pues con el cual nosotros podemos conocer más de ellos. Por tanto, debido a todas estas guías complementarias, tenemos los principios generales de la norma técnica 147. Su primer principio es que la calidad de los medicamentos, mantener la calidad de los medicamentos hasta su utilización. Garantizar la eficacia terapéutica de cada producto almacenado. Si nosotros tenemos un medicamento que requiere de cadena de frío, es decir, es un medicamento que tiene que estar refrigerado y nosotros por desconocimiento no lo refrigeramos o no lo manejamos bien durante la cadena de distribución y nos quedamos callados porque nos da miedo que nos cobren el producto, porque me pueden despedir de mi trabajo, resulta que este producto pierde su eficacia. Y cuando se lo administren a un paciente para salvarle la vida, si es una insulina, un paciente que requiere estabilizarse, la insulina perdió cadena de frío, cuando se lo aplica al paciente no le va a hacer efecto y este paciente va a tener una hiperglicemia y puede morir por eso también. Como también si el producto pierde la cadena de frío y como este es un producto químico, puede modificarse químicamente, también se puede convertir en un veneno, ¿ya? Y yo puedo estar matando a una persona cuando se lo estoy administrando. Entonces, si yo quiero garantizar esa eficacia terapéutica que indica la norma técnica 147, debo conocer las características del medicamento y mantener las condiciones óptimas durante la distribución del medicamento. Y aquí encontramos el tercer principio, que es la estabilidad, evitando el deterioro o vencimiento acelerado. Los laboratorios hacen estudios antes de que un medicamento salga al mercado
y ellos ven cuánto tiempo ese medicamento está bueno, por decirlo de alguna manera, y le dan una fecha de vencimiento. El mismo laboratorio declara cuáles son las condiciones, si le puede dar el sol, si no le puede dar el sol, cuál es la temperatura que yo lo tengo que tener, cuál es el grado de humedad que tiene que tener ese medicamento. Eso todo está declarado en las cajas de los medicamentos. Por eso yo los invito a que ustedes, ahora que lo saben, vean, revisen las cajas de los medicamentos que tienen en casa, de los productos, de los insumos médicos. Y allí les van a decir cómo tienen que guardarlos, ¿para qué? Para que se garantice el segundo principio, que es la eficacia, y el tercer principio, que es la estabilidad. El cuarto principio nos habla de la protección de los productos deteriorados, mala manipulación, uso inapropiado, entre otras cosas. ¿Cuál es la importancia del correcto almacenamiento y distribución? ¿Cuáles son esos fundamentos de estabilidad farmacéutica? Los mecanismos de deterioro en la formulación. Un producto medicinal tiene que satisfacer ciertos criterios de estabilidad química, física, terapéutica y toxicológica. Ya nosotros tenemos un medicamento que tiene un principio activo, que el principio activo es aquella sustancia química que tiene un efecto terapéutico. Pero esa sustancia química tienen que ponerle otros químicos que nosotros los llamamos excipientes para que este medicamento se pueda formar, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, voy a hacer un jarabe para un niño, su principio activo porque tiene mucha fiebre, entonces su principio activo va a ser el paracetamol, pero tiene otros excipientes como colorantes, saborizantes para que el niño se lo pueda tomar y le sepa rico, entonces le ponemos un saborizante de cerezas. Tenemos que ponerle también unos estabilizantes y tenemos que ponerle también unos agentes que no permitan el crecimiento de microorganismos, ¿cierto? Que se vayan a crecer, como tiene tanto dulce, que no van a crecer bacterias ni microorganismos dentro de ese jarabe. Entonces, todas esas sustancias químicas eh, hacen parte del medicamento. Pero estas sustancias, al ser químicas, tienen ciertas condiciones que alteran la estabilidad. Si yo lo pongo al sol, puede que alguno de esos excipientes o su mismo principio activo tenga fotosensibilidad y por tanto se altere y ese medicamento no pueda cumplir con su función. ¿Cierto? Entonces, todos esos son los mecanismos o son todos los pasos que pueden potenciar el deterioro de la formulación del medicamento. Bueno, sin embargo, eventualmente la entropía, que son todos estos factores que pueden alterar la estabilidad del medicamento, que es el entorno que desencadena un conjunto de procesos que modifican la integridad del producto, como les indicaba, y por ende su estabilidad. Entonces, la entropía, como definición, indica que es la magnitud termodinámica que indica el grado de desorden de un sistema molecular. Entonces, cómo el sol o el aumento de la temperatura puede alterar todas esas sustancias químicas y no permitir que este medicamento cumpla con su función o que sea el medicamento que esperaba la persona para la fiebre de mi hijo. ¿Ya? ¿Cuáles son los catalizadores? ¿Qué son los catalizadores? Los catalizadores son aquellas cosas que potencian, que hacen que ocurra algo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los catalizadores ambientales para que mi medicamento se pueda deteriorar? Entonces, uno de estos catalizadores ambientales son la luz, porque este medicamento puede ser fotosensible. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un medicamento y yo lo almaceno al lado de una ventana y todo el día le da el sol y el medicamento es fotosensible, va a cambiar sus características químicas sin verlo, porque el medicamento ese calor, esa luz, va a atravesar su empaque primario y va a cambiar las características, van a ocurrir procesos químicos dentro del medicamento y este no va a poder cumplir su función. ¿Cómo pueden ustedes identificar cuando un producto, cuando un medicamento es fotosensible? Pero ojo, yo puedo identificar con eso que les voy a indicar si el medicamento o el principio activo efectivamente se altera con la luz, ¿ya? Y en los laboratorios lo que hacen son estrategias para proteger ese principio activo con el empaque,
Pero no quiere decir que si yo tengo un jarabe que su empaque no cumple esas características, yo lo pueda poner a la luz. O sea, por regla general, ningún medicamento puede exponerse o dejar al lado de una ventana donde tenga luz del sol de forma directa. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la industria farmacéutica? Ustedes identifican jarabes que vienen en botellitas ámbar, que son de oscuras. O cuando ustedes compran un medicamento, ven que el blister, que es donde vienen las tabletas, son plateadas, como de aluminio. Esto, la industria me está diciendo que este medicamento es fotosensible, por eso trae este empaque oscuro en los jarabes y plateado en las tabletas para que no reciba nunca la luz de forma directa el medicamento, sino yo lo abro y me lo tomo o lo abro y consumo la tableta y por tanto no es alterado por la luz. Si los blisters son normales como nosotros compramos el mismo paracetamol de ejemplo, que vemos que el blister, vemos la burbujita que es transparente y podemos observar fácilmente la tableta, quiere decir que efectivamente ese paracetamol no es alterado con el sol. Pero no quiere decir que yo lo voy a dejar al sol que le dé porque no es fotosensible. Ningún medicamento se debe exponer. ¿Ya? Pero sí puedo identificar qué principios activos se alteran de esa forma que les indico. ¿Qué otra cosa altera los medicamentos? Y son la temperatura. Ya hablo de medicamentos que son termosensibles. No solamente los altera las altas temperaturas, que es lo que nosotros normalmente creemos, que cuando les da mucho calor, porque estamos en un, no sé, los medicamentos estamos almacenando en Atacama, que tenemos en las épocas de verano, altas temperaturas, el medicamento se puede ver afectado, sino también lo afectan las bajas temperaturas. Si nosotros tenemos temperaturas bajo 2 grados o de 2, de 5 grados, 8 grados, un medicamento que no requiere de cadena de frío, también se altera. ¿Por qué? Porque estamos hablando que todos los medicamentos son sustancias químicas. Por tanto, están ocurriendo o pueden ocurrir dentro de ese medicamento modificaciones de estructuras químicas y cambiar las características de ese fármaco. Volverse un veneno, formarse en otros componentes que les puedan hacer daño. Por tanto, nosotros tenemos que, de acuerdo a las condiciones que me indica el laboratorio, en cada empaque tener lugares de almacenamiento dentro de las bodegas de almacenamiento de medicamentos, de las droguerías, controles de temperatura, que lo vamos a ver más adelante, para almacenarlos de acuerdo a lo que declara cada laboratorio. Si el laboratorio declara que no puede superar temperaturas mayor a 30 grados, yo tengo que buscar mecanismos en que en el lugar donde yo lo estoy almacenando no suba la temperatura por encima de lo que indica el laboratorio. Si el laboratorio me dice que este medicamento tiene que almacenarse dentro de 2 y 8 grados, es un medicamento de refrigeración y yo tengo que garantizar que mi refrigerador no suba su temperatura por encima de los 8 grados porque va a alterar las características de mi medicamento y este ya no va a servir para usarlo en el paciente. ¿Ya? Otro factor que lo afecta es la humedad. Y de esto es algo que nos afecta mucho en el sur del país porque la humedad aumenta bastante durante todo el periodo, casi durante todo el año porque tenemos un largo invierno y su condición mejora un poco durante el verano, que son cortos acá en el sur del país. A lo largo del país, hacia el norte, puede mejorar un poco sus condiciones de humedad, pero también podemos tener humedades muy secas, que eso también puede alterar el medicamento. Por tanto, tenemos que tener otros mecanismos para garantizar que la humedad no supere nunca el 60%. Y desde luego la erosión ambiental también puede afectar el medicamento y las contaminaciones, la contaminación biológica. La contaminación puede ser implantada o la contaminación puede ser ambiental.
¿Ya? ¿Cuándo se puede contaminar microbiológicamente? Si un medicamento no está bien almacenado, si yo lo almaceno con otros medicamentos con características volátiles, yo puedo hacer algo que se llama contaminación cruzada. Si yo utilizo, fumigo el lugar de almacenamiento de los medicamentos y no son productos químicos adecuados para lugares de almacenamiento de fármacos e insumos, pueden atravesar los empaques y desde luego contaminar los medicamentos. Y los estoy contaminando con un veneno. ¿Ya? Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de cosas. Y también lo deterioran desde luego el transporte. Si yo tengo medios de transporte no adecuados para transportar los medicamentos, desde luego que voy a aumentar esos factores de deterioro del fármaco. ¿Ya? Y esto que hace que disminuye la vida útil de ellos. Y esto es pérdida no solamente económica para las empresas, sino también podemos tener pérdidas de vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante dentro de todo esto? La capacitación del personal, ¿cierto? Que esto es lo que ustedes están haciendo con este taller. Ustedes no lo van a saber si no se los indican. ¿Qué es lo que indica la normativa? ¿Qué es que un producto farmacéutico tenga una contaminación cruzada? ¿Cierto? Por eso tienen que existir estos talleres de capacitación donde ustedes entiendan cuáles son los factores que pueden afectar y alterar, ¿ya? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen ustedes en toda esta cadena? ¿Ya? Y deben desde luego tener capacitaciones, una inducción cuando ustedes son contratados en estos lugares. Tiene que haber una capacitación permanente, no solamente una vez, sino que ojalá anual, semestrales tengan capacitaciones de diferentes temas que puedan mejorar sus condiciones laborales y las condiciones de almacenamiento y de control del medicamento. ¿Ya? Debe existir un sistema documental que permita evidenciar este tipo de capacitaciones. Por eso las capacitaciones, desde luego que tienen que tener una evaluación, una prueba que va a dejar un registro de que efectivamente ustedes estuvieron en la capacitación y que además les permitió adquirir un nuevo conocimiento y que estudiaron para adquirir este nuevo conocimiento, que es algo que les va a quedar para siempre. Debe existir un registro de asistencia a esta capacitación, ¿ya? Y los contenidos desde los de cuales ustedes aprendieron. Bueno, el sistema de evaluación que ya les había indicado, desde luego el sistema de evaluación tiene que ser aprobado. Y por tanto, eso nos da como resultado el tener un personal calificado. ¿Qué es un personal capacitado o un personal calificado? Tenemos un nivel de educación que puede ser educación de bachiller, técnica, de posgrados, cursos como este, y que esto les va a generar un registro, ¿cierto? Diplomas, certificados, listas de asistencia. Ese tipo de formación les va a dar a ustedes habilidades para manejar ciertos tipos de tópicos, de conocimientos, de idoneidad para el lugar en que ustedes se van a desempeñar. Y además también les aporta a los años, a la experiencia, ¿cierto? No solamente el tener 20 años en un lugar de trabajo, sino que además ustedes a lo largo de esos 20 años adquirieron nuevos conocimientos que no tenían cuando ustedes ingresaron. Y les va a permitir desarrollar trabajos más especializados. Bueno, dentro de esto también ustedes van a entender por qué nosotros tenemos que cumplir en nuestros lugares de trabajo con unas normas de trabajo. ¿Qué nos dice la norma técnica 147? Es que tenemos que tener un vestuario, ¿cierto? Que es el uso para el fin que se ha diseñado. Elementos de seguridad. Ustedes seguramente en los lugares que se desempeñan hay estanterías donde hay cajas almacenadas en altura, por tanto hay que utilizar elementos de seguridad, elementos de protección
previos al ingreso de áreas. Pueden haber áreas muy delicadas con frigoríficos donde almacenan medicamentos en cadena de frío, por tanto tienen que utilizar ciertas chaquetas, guantes para la manipulación de estos medicamentos. Cuando son medicamentos tóxicos, tener máscaras de seguridad, gafas si hay mucho ruido durante la elaboración o la manipulación, que tienen que utilizar también audífonos, botas de seguridad para evitar que ustedes se resbalen. Y es importante que ustedes conozcan cuáles son el vestuario de seguridad de su lugar de trabajo, también para evitar la contaminación de su ropa de calle con la que ustedes van a sus hogares, sino que también estas herramientas o estos vestuarios en cada lugar de trabajo también nos brinda seguridad y también permite que no tengamos una contaminación hacia hacia los medicamentos, ya con las cosas que traemos de calle. Otra de las normas de conducta es que en los lugares de trabajo, sobre todo en los de almacenamiento, de distribución, tenemos que respetar cuáles son los flujos. Seguramente ustedes han encontrado que hay lugares que tienen letreros que dicen no entrar personal autorizado o zona de seguridad, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que cumplir cuál es la norma. Desde luego en estos lugares no podemos ingresar alimentos, sobre todo en lugares que nosotros tenemos almacenados medicamentos o insumos médicos. No podemos entrar bebidas, gaseosas, agua. Tienen que ver cuál es el código y la normativa que siguen cada uno de los establecimientos que ustedes trabajan. No podemos entrar medicamentos de uso personal a las áreas de trabajo. ¿Por qué? No solamente porque se nos puede olvidar la cajita y puede llegar a ser distribuida a un lugar donde esa caja ya está abierta y generar un problema mayor, sino también puede generar contaminación cruzada para el medicamento que usted está tomando y para otros medicamentos que están almacenados. Desde luego que no podemos almacenar plantas, se debe resguardar las áreas de limpieza y cuidado de las instalaciones y desde luego no fumar porque muchos de los productos farmacéuticos también son inflamables. ¿Por qué no se puede comer? Existe dentro de la norma 147, nosotros no podemos tener insectos, roedores ni animales dentro de estos lugares, desde luego porque se van a contaminar, ¿cierto? Si nosotros comemos dentro de los lugares de trabajo, eh, caen migas y desde luego que esto va a generar un proceso de contaminación y va a llamar a ese tipo de animales. Por tanto, está prohibido tener esas conductas dentro de las áreas de trabajo. Para esto tiene que existir un lugar, un casino donde ustedes puedan ir a descansar y allí puedan ingerir los alimentos, puedan ingerir agua y lugares donde ustedes puedan fumar y puedan tener ese tiempo de esparcimiento y de relajación, pero que esto no afecte desde luego los medicamentos ni los insumos médicos. También hay una norma que tenemos que cumplir y es el higiene personal, desde luego. En los lugares en que nosotros que manipulamos medicamentos e insumos no podemos tener las uñas largas, ya siempre debemos llevarlas cortas porque las manos es el lugar donde más cargamos microorganismos y bacterias y las uñas largas desde luego que son eh, un transporte para todo ese tipo de contaminantes. También tienen que preguntar en sus áreas de trabajo si les permiten pintar las uñas. A nivel clínico hospitalario, esto está prohibido, no pueden existir esmalte en las uñas porque es un agente químico contaminante. El largo del pelo que sea adecuado, si, sobre todo las mujeres, tener el cabello recogido en las áreas de trabajo porque a nosotros se nos cae el cabello y no se vería muy mal la entrega de los medicamentos con cabellos, eso es contaminación. Siempre tener el cabello recogido con gorros para evitar ese tipo de contaminación. Y desde luego, previo al ingreso de estas áreas, siempre hacer lavado de manos y también al salir de estas áreas es importante que ustedes hagan lavado de manos por seguridad personal y al manipular cada uno de los elementos también hacer lavado de manos.
El uso de accesorios personales, no usar joyería, desde luego los anillos pues son transporte de microorganismos, también representan un riesgo de seguridad. Si ustedes se enredan con uno de las estanterías, que se les quede trinchado, enredado el anillo, manillas, collares, todo esto no se puede importar porque desde luego son transporte de agentes o microorganismos. Cosméticos, portar objetos personales que no se requieren, el celular es un elemento de alta contaminación, aparte de que nos desconcentra dentro del trabajo, entonces es importante tener muy limitados este tipo de elementos dentro de las áreas de trabajo. Eso con respecto al primer módulo, espero que les haya servido, esclarecido un poco con respecto a la normativa. Adiós.